favor, pedirle si puede ponerse sobre sus pies y responderme con un fuerte amén. 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 Dice la palabra del Señor. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque conforme a tu voluntad has permitido que estemos estudiando estos temas tan importantes. Conforme a tu voluntad, Señor, tú nos has permitido el día de hoy abrir nuestros ojos con el solo propósito de que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Y Padre, el día de hoy nosotros queremos honrar tu palabra, queremos entenderla, queremos discernirla con todo nuestro corazón, Señor. Y también, Padre, queremos clamar para que tu palabra haga su obra en nosotros, Señor, de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Señor, te rogamos por todos los matrimonios en esta iglesia, por este tema tan delicado, que tú nos des, Señor, a nosotros la sensibilidad en el corazón para poder ver lo destructivo que es el divorcio y para poder entender, Señor, lo sagrado que es el matrimonio ante tus ojos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para este punto que hemos estado viendo, la manera en la que el Señor Jesús describe, la manera en la que luce la vida de uno de sus discípulos que pertenece al reino de Dios, algo que usted puede haber visto para este punto es que el Señor Jesucristo le pone mucho énfasis al tema del matrimonio. Si usted recuerda la última vez que estuvimos hablando de este tema, lo primero que vimos fue que el tema que vimos del adulterio, aunque como tal no es un tema que sea solamente del matrimonio, el tema del adulterio, algo que vimos es que está muy relacionado a la manera en la que nosotros entendemos el matrimonio. Algo que usted va a encontrar a lo largo de la Escritura, hermano, no sé si alguna vez lo ha notado, es que cuando nosotros leemos la Biblia tiene mucho que decir acerca de la manera en la que se entiende el matrimonio. Posiblemente son pocos los temas que se mencionan tanto desde Génesis hasta el Apocalipsis, son pocos los temas a los que la Biblia les pone tanto énfasis. De hecho, no sé si alguna vez lo había pensado, que la Biblia comienza en Génesis 2 con el matrimonio de Adán y Eva y termina en Apocalipsis 22 con el matrimonio del Señor Jesucristo y la iglesia. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central en muchas ocasiones es el matrimonio. Así que yo creo que deberíamos entender que cuando se trata de este tema, no es un tema en el que se nos ha dejado a ciegas. Es decir, no es un tema en el que Dios nos ha dado la libertad de casarnos y que después nos ha dado la libertad de definir lo que es el matrimonio. No es que Dios dijo, cásense y aprendan a vivir. Sí, en parte tenemos que aprender a vivir, pero no es que Dios dijo,
cásense y entonces aprendan y entiendan como cada uno de ustedes quiera el matrimonio. No, lo que podemos ver en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio sí es algo en lo que estamos involucrados nosotros. Es algo que nos incluye a nosotros, es algo que hasta cierto punto se trata de nosotros, de cómo aprender a vivir, pero al mismo tiempo, aunque el matrimonio nosotros somos los involucrados, es Dios el que se toma de manera personal todo lo que sucede en el matrimonio. Es decir, yo no puedo ofender a mi esposa sin ofender a Dios. Mi esposa no puede ofenderme a mí sin ofender a Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio sí, somos nosotros los que lo vivimos, pero no hay una sola cosa que suceda dentro del matrimonio que Dios diga, eso no es personal, eso no me lo tomo personal. No sé si alguna vez usted ha escuchado matrimonios que se están peleando y se menciona la Biblia y dice, no, a Dios no lo metas aquí. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Que a Dios no se le puede sacar del matrimonio. Sea que usted haga el bien, sea que usted haga el mal, sea que usted piense el bien, sea que usted piense el mal, Dios dice, yo tomo esas palabras como si me las hubieses dicho a mí. Hombres, sea que ustedes le hablen con amor a su esposa, sea que ustedes le hablen con coraje, sea que ustedes le hablen con enojo, detrás de esa esposa está diciendo Dios, yo tomo cada palabra, cada pensamiento que tú tienes sobre tu esposa, cada opinión, yo la tomo como si la tuvieses hacia mí. Y básicamente lo mismo que dice acerca de la mujer. De hecho, es tan personal, y quiero que eso quede bien claro, Dios se toma tan personal las cosas que pasan en un matrimonio, que note lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está diciendo el autor de Hebreos, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios como si cada uno de esos pecados hubiese sido cometido solamente en contra de él. Así que yo espero, hermanos, que tengamos nosotros el día de hoy un peso grande al entender que cuando estamos tratando con el matrimonio, estamos tratando con algo que Dios lo creó para nosotros, pero que le sigue perteneciendo a Dios. Es decir, tu matrimonio fue creado por Dios para ti, pero sigue siendo de Dios, sigue perteneciéndole a Dios. Sigue siendo de algo que Él nos dio como regalo, pero sigue siendo algo que Él pedirá cuentas. Por eso, déjame ser claro el día de hoy. Mi meta el día de hoy no es que tú salgas de aquí diciendo, oh pastor, valoro a mi esposa mucho más de cuando entré. Espero que eso pase. Mi meta tampoco no es que salga de aquí la mujer diciendo, pastor, ahora yo valoro más a mi esposo. Ojalá y eso pase, pero mi meta es que aquí salgas diciendo, ahora yo entiendo qué tan importante es mi matrimonio para Dios, y al ser importante para Dios tiene que ser importante para mí. Si tu matrimonio el día de hoy no es importante para ti, no es porque tu esposa no te importa, es porque Dios no te importa, porque Él lo creó. Así que vamos a ver este texto en dos partes. Primero, en los versículos 31 al 32, vamos a ver lo destructivo del divorcio. Y en los versículos 33 al 37, vamos a ver el compromiso que Dios espera que cumplamos. Y no te convence el Señor Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si nota, el Señor Jesús continúa o sigue haciendo una comparación entre la enseñanza de los escribas y fariseos y la enseñanza que Él tiene como el Salvador. Cuando Jesús dice, también,
también fue dicho, no está citando, como hemos dicho en el pasado, no es que está citando el Antiguo Testamento a Moisés y está diciendo, en el Antiguo Testamento se dijo esto, pero yo ahora digo esta otra cosa. No, algo que hemos visto para este punto es que el problema de Jesús no es el Antiguo Testamento, lo que dijo Moisés, sino las malas interpretaciones de los escribas y fariseos. Así que Jesús está diciendo, los escribas y fariseos, el problema de su enseñanza es que han hecho el divorcio algo muy accesible para las personas. Por eso es que Jesús dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Al parecer, en el tiempo que Jesús estaba diciendo estas palabras, era muy fácil que un hombre abandonara a su esposa. Los escribas y fariseos enseñaban que básicamente, había dos escuelas, pero la escuela más popular decía que básicamente un hombre podía abandonar a su esposa por cualquier razón. De hecho, más adelante en Mateo 19:3 se nos ve, podemos ver a los fariseos teniendo esta convicción de que el hombre podía abandonar a su esposa por cualquier razón, cuando dijo, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Y escucha la pregunta que hacen los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Parece que en aquel tiempo la enseñanza que predominaba era una enseñanza que decía que el hombre podía dejar a su esposa por cualquier causa. Un historiador dice que había veces que el hombre dejaba a su esposa solamente porque no le gustaba lo que le había cocinado para el almuerzo. Es decir, llegaba de trabajar y él estaba pensando, llegando me voy a comer tal cosa, y había otra cosa, y le decía, ¿sabes qué? Te vas de la casa y que venga la que sigue. Era tan fácil divorciarse que yo creo que cuando pensamos en esto, realmente el contexto no es muy distinto al nuestro. Si el día de hoy yo le preguntase a usted qué tan difícil es que una pareja se divorcie, realmente cuáles son algunas causas que son justificables para divorcio en una corte el día de hoy, básicamente las mismas. El día de hoy es muy común que la gente se divorcie, no solamente porque la mujer no sabe cocinar, sino simple y sencillamente porque la mujer ya dejó de gustarle. ¿Cuál es una de las cosas más comunes que escuchamos? Es que cuando empezó el matrimonio se acabó el amor. ¿Ha escuchado usted esa excusa? Dice, no, es que no cuidamos el amor. A mí me encanta cuando la gente se pone así de románticos. Es que no cuidamos el amor y se apagó la magia. Nadie se casa y se divorcia porque después del matrimonio se acabó el amor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué el amor no se puede terminar después del matrimonio? Porque el amor comienza después del matrimonio. Si se divorcian porque se acabó el amor, es que nunca hubo amor. De hecho, yo me atrevo a decir, y esta es una opinión muy personal, que realmente el amor entre un hombre y una mujer, el amor de esposos no existe antes del matrimonio. Nadie se casa amando a su esposa, se casan enamorados, se casan con ilusiones, pero el amor empieza a existir después del matrimonio, cuando ya no hay para dónde correr. Ahí inicia el amor. Así que si alguien dice se nos acabó el amor, no es que nunca hubo amor, se les acabó la emoción. Y parece que era lo que le pasaba a los fariseos. La razón por la que el Señor Jesucristo habla acerca del matrimonio con palabras tan fuertes, es porque para el Señor Jesucristo la diferencia entre un cristiano, un seguidor suyo y un fariseo, es que el fariseo siempre anda buscando maneras legítimas que le permitan abandonar a su esposa, mientras que el cristiano siempre debe estar pensando en maneras que le enseñen a amar más a su esposa. Ese era el problema de los fariseos. El problema de los fariseos es que ellos siempre estaban pensando, ¿cómo le puedo hacer para abandonar a esta mujer y no verme mal? O el problema de los fariseos es que ellos siempre estaban viendo a su esposa y su esposa siempre les quedaba a deber algo. ¿Alguna vez usted ha sentido eso, hermano? Que su esposo a usted le debe algo y que siempre está en deuda. Hermano o hermana, si eso te pasa, el problema posiblemente no es que tu esposo te quede en deuda.
Cuando nosotros, hermanos, en nuestros matrimonios, cuando nosotros peleamos con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, y por alguna razón siempre tenemos la razón, tenemos que sospechar. ¿Alguna vez se le ha pasado que está peleando con su esposo y dice, no, yo no voy a la razón? Yo tengo que reclamarle esto. Si alguna vez tú te encuentras discutiendo con tu esposo y siempre encuentras que tú tienes la razón, es porque posiblemente estás tan enceguecido que lejos de tener los ojos claros para ver el pecado de tu esposo, tienes los ojos ciegos para ver tu propio pecado. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos decían, mira, esta mujer ni cocinar sabe, ¿cómo voy a casar con ella? Esta mujer hizo esto, esta mujer hizo lo otro. Hermano, la diferencia, escúchame muy bien, la diferencia más grande entre un fariseo y un cristiano es que el fariseo en su matrimonio necesita ver cambios en su pareja, necesita ver cambios en su esposa, mientras que el cristiano quiere ver cambios en su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te incomodó tu pecado más que el de tu esposo o tu esposa? Que tú dijiste, este matrimonio tiene que cambiar y el cambio tengo que ser yo. Yo no digo eso muy seguido. Yo digo, ¿cuándo será que mi esposa va a cambiar? ¿Cuándo fue la última vez que tú te incomodaste por el pecado y dijiste, el pecado que más me incomoda no es el que se comete contra mí, sino el que yo cometo contra Dios a través de mi esposa? Porque si eso no está pasando, tenemos el corazón de un fariseo. Si eso no está pasando, nuestro corazón no es distinto al del fariseo. Nuestro corazón es el mismo que el de un fariseo. De hecho, muchas veces nos volvemos inclusive expertos en decir, sí, yo pequé, pero ¿por qué? ¿Alguna vez has hecho eso? Yo pequé, pero es que, hermano, todo lo que viene después de ese es que, es un fariseo hablando. Dígame usted un contexto en el que esté justificado que un cristiano peque. Que dice, pecó y está bien que peque. No hay un solo contexto donde el pecado del cristiano se justifique. Lo que deberíamos decir siempre es, yo pequé porque soy pecador y porque necesito confesar mi pecaminosidad. Hermano, déjeme ser claro, yo no estoy diciendo que el pecado no nos va a molestar. Muchas veces nos va a molestar. En el matrimonio el pecado nos va a incomodar, pero al mismo tiempo lo que estoy diciendo es que mi pecado debería incomodarme mucho más que el pecado de mi esposa. Mucho más. Si eso no es una realidad, yo estoy actuando como un fariseo que quizás no ha dejado a su esposa porque no cocina bien, pero está en su corazón dejándola porque no es perfecta y porque siente que soy mucho para ella. ¿Qué haría usted si el día de mañana viene un compañero de trabajo y le dice, tú fulano, conocí a tu esposa y realmente tú te mereces mucho más que eso? ¿Qué haría usted si alguien le dice, tú eres mucha cosa para tu esposa, tu esposa es muy poca cosa para ti? ¿Qué haría usted si alguien le dijese eso en su trabajo? O si su hijo se acerca y le dice, papá, yo creo que mi mamá es muy poca cosa para ti, o pudiste haberte casado con alguien mucho mejor. Yo creo que inmediatamente usted le voltea la cara de un bofetada a su hijo, ¿verdad? Yo espero. Bueno, cada vez que nos quejamos de nuestra esposa, le estamos diciendo, yo soy mucho para ti. Quizás no lo estamos diciendo con esas palabras, pero entre líneas, cada vez que tú te quejas de tu esposa como los fariseos lo hacían de la suya, en esencia lo que tú y yo estamos diciendo, yo soy demasiado para ti y por eso Jesús está corrigiendo este pecado. Porque el problema de la queja en el matrimonio, el problema de quejarme en mi corazón constantemente de mi esposa, es que la raíz de ese pecado sigue siendo que creemos la mentira de Satanás cuando nos dijo, seréis como Dios. La próxima vez que tú te quejes de tu esposa, piensa, le estás diciendo al Señor, Señor, yo soy mucho para esta mujer. O mujer, cuando te quejes de tu esposo, le estás diciendo a Dios, Señor, yo soy demasiado para esta persona que tú me diste en matrimonio. Y recuerda, toda queja siempre es contra Dios. No estás diciendo, yo me equivoqué con el esposo que escogí. Estás diciendo, Dios se equivocó con el esposo que me dio. Por eso, cuando tú te encuentres quejándote, recuerda,
La meta no es que aprendas a quejarte de tu esposa, la meta es que aprendas a quejarte de tu propio pecado. Decía John Owen que cuando tratamos con el pecado, es más fácil quejarnos de miles de pecados ajenos que matar uno propio. No me gusta el pecado de mi esposa, pero tolero mucho el mío. Es más fácil quejarme de miles de pecados de mi esposa que darle muerte a uno propio. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo: tengan mucho cuidado con el entendimiento que tienen del divorcio, porque ustedes no pueden tocar el matrimonio sin tocar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y si el hombre se atreve a separarlo, aténgase a las consecuencias. Está diciendo Jesús: están tocando el diseño de Dios. Y nunca ha sido buena idea tocar el diseño de Dios. De hecho, la razón, mis hermanos, porque el Señor Jesucristo aquí, en este punto del Sermón del Monte, habla acerca del divorcio, justo después de haber descrito el carácter de los cristianos maduros, de las bienaventuranzas. La razón por la que Jesús aquí habla del divorcio, justo después de que describió el carácter de sus seguidores, es porque el mismo carácter que tiene un seguidor maduro del Señor Jesucristo es el mismo carácter que tiene un esposo maduro que ama a su esposa en nombre de Cristo. Piénselo de esta manera. Cuando Jesús describió el carácter de sus discípulos en Mateo 5, lo primero que dijo es: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes. ¿Qué necesitamos para el matrimonio? Humildad. Cuando Jesús habló, dijo también: bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué necesitas para el matrimonio? Mucha misericordia. Cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pacificadores, los que promueven la paz. ¿Y qué necesitas en el matrimonio? Una y otra vez aprender a promover la paz cuando se levanta la guerra. Lo que está diciendo, lo que nos está mostrando el Señor Jesucristo aquí, ¿por qué habla del matrimonio aquí, hermano? Porque las mismas características que se necesitan para ser un cristiano maduro son las mismas características que se necesitan para ser un esposo maduro. De hecho, el cristianismo y el matrimonio están tan unidos. ¿Tú quieres saber si eres un buen cristiano? No le preguntes a los hermanos de tu iglesia. Yo a usted puedo ser modelo de cristiano, un cristiano fuera de serie. Si tú quieres saber si eres un buen cristiano, pregúntate cómo eres de esposo. ¿Qué tipo de esposo eres? Porque ese es el tipo de cristiano que eres. Si tú quieres saber qué tan buena cristiana eres, pregúntate qué tan buena esposa o qué tan fiel esposa soy en mi matrimonio. ¿Soy una esposa que obedece la palabra? ¿Soy una esposa llena de rebeldía? La pregunta, ¿qué tan buen cristiano soy?, se responde con otra pregunta: ¿qué tan buen esposo o qué tan buena esposa soy? Ni más ni menos. No, pastor, es que si le pregunto a mi esposa, ella, como me tiene mala, va a decir que soy malo. Hermano, posiblemente no es que te tiene mala, es que simplemente lo que somos con ellas es lo que somos. Por eso en el matrimonio Jesús dice: tengan mucho cuidado con repudiar a una mujer por cualquier cosa. Está diciendo: hombres, tengan mucho cuidado con pensar que se casan y en el momento que se casan dejan la puerta de atrás abierta para poder salir corriendo. Dice Jesús: tengan mucho cuidado con ver el matrimonio como algo que ustedes reciben y no como algo en lo que ustedes dan. Yo no me casé para recibir algo, yo me casé para dar algo. Jesús no se unió a la iglesia, no vino a este mundo por la iglesia esperando que la iglesia le diera algo, sino Él dándole todo a la iglesia. De hecho, lo que podría resumir un matrimonio saludable y un cristiano saludable es Mateo 16:25, cuando dice: todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En el matrimonio ganamos perdiendo nuestra vida.
perdiéndola en el servicio, sacrificándonos, amando, humillándonos, teniendo misericordia, teniendo paciencia. Así que jóvenes, ¿quieren casarse? Qué bueno, pero ese es el matrimonio. Si ustedes ahorita no son capaces de servir a sus padres, jóvenes, si a ustedes sus padres les tienen que rogar para que tiendan su cama, díganle adiós al matrimonio por mucho tiempo. Si a ustedes sus padres les tienen que rogar para que levanten la mesa, díganle adiós al matrimonio mucho tiempo, porque el matrimonio es servicio. Es estar dispuesto a servir, es estar dispuesto a morir, es estar dispuesto a perder. Por eso, hermano, la próxima vez que tú tengas un choque con tu esposa y sientas que tienes que ganarle, cuando haya una discusión y tú y yo sentimos que tenemos que ganar, déjame decirte, posiblemente podemos vivir un matrimonio ganando discusiones, pero ganar discusiones la mayoría del tiempo significa perder el matrimonio. La mayoría de los matrimonios que se pierden no es porque dice, pastor, es que yo siempre pierdo las discusiones. Dice, no, ya gané todas las discusiones, ya destruí el matrimonio. En el matrimonio muchas veces ganamos perdiendo, ganamos humillándonos. ¿Y por qué es eso así? Bueno, hermano, porque el matrimonio, primero que nada, fue creado por Dios. Y primero que nada, tu matrimonio, tú si estás casado el día de hoy, tu matrimonio tenía o es algo que se trataba de Dios antes que de ti. Desde antes que tú te casaras, tu matrimonio no se trataba de ti. Antes de que te casaras, tu matrimonio no se trataba de ti. Después de que te casaste, tu matrimonio no se sigue tratando de ti. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 5, 31 y 32? Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Dice Pablo, cuando Dios inauguró el primer matrimonio, Dios estaba pensando en Cristo y la iglesia, desde el principio. Cuando Dios en Génesis 2 casó a Adán y Eva, desde ese momento Dios ya estaba pensando en Adán y Eva, no en nosotros. Así que tu matrimonio nunca se trató de ti. Y si tú estás haciendo que se trate de ti, es una señal de que lo estás destruyendo. Si el matrimonio tiene que girar en torno al hombre o en torno a la mujer solamente, es una señal de que lo estás destruyendo. No sé si ustedes han escuchado ese dicho en inglés que dice happy wife, happy life. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene a su esposa contenta, todo va a estar bien. Qué bonito, excepto que eso no se trata en matrimonio. No se trata de tener a la esposa contenta en todo momento. La misión del esposo no es esa. Que queremos que nuestra esposa esté feliz, sí, pero si para que la esposa esté feliz tenemos que desobedecer a Dios, preferimos entonces que la esposa sea infeliz. El punto del matrimonio, dice Pablo, siempre fue Cristo y la iglesia. De hecho, presten atención en esto. Es tan claro que el matrimonio se trata de Cristo y la iglesia, que note usted las palabras que utiliza Pablo a propósito en Efesios 5, cuando dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando el pasaje de Génesis cuando Dios casó a Adán y a Eva. Pero cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, algo que usted va a notar es que en el Antiguo Testamento las mujeres casi nunca, o el hombre casi nunca dejaba a su padre y a su madre para casarse. Piensa en Isaac. Cuando Isaac se casó con Rebeca, ¿quién dejó a los padres? ¿Isaac o Rebeca? Rebeca abandonó a sus padres y se fue con Isaac. Cuando Jacob se casó con Lía, ¿quién dejó a los padres? ¿Jacob o Lea? Lea dejó a su padre. ¿Por qué entonces Pablo dice que esto se trata de Cristo y la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento las mujeres dejaban al padre para casarse con su esposo, y está diciendo Pablo, el único que dejó a su padre para venir por su esposa fue Cristo, cuando vino y murió por ella en la cruz del Calvario.
En la que cuando Cristo vino no fue que la iglesia dejó papá y mamá como lo hicieron, como lo hizo Rebeca y como lo hizo Lea. Cuando Cristo vino fue el primer hombre que dejó a su padre para unirse por su iglesia, para unirse con su esposa. Por eso, una vez más, tu matrimonio, tú participas, tú te beneficias, pero no se trata de ti. Se trata de Dios dando a conocer ese misterio de Cristo y de la iglesia. Desde que Dios habló el primer matrimonio, desde que Dios formó a Adán y a Eva y los casó, siempre tuvo a Cristo en mente, no solamente a ti. Así que, hermano, te pregunto otra vez, ¿de qué manera puedes saber tú tu madurez? ¿Qué tipo de esposo eres tú con tu esposa? ¿Qué tipo de esposa eres tú con tu esposo? Y ese es el tipo de hijo e hija que eres con Dios. Ni más ni menos. Jesús aquí es claro, Él está diciendo, tengan cuidado con menospreciar el matrimonio. A cualquiera que le dé carta de repudio a su esposa, tenga mucho cuidado, porque la manera en la que él ve a su esposa dice de la manera en la que él ve a Dios. De hecho, note que en el versículo 32 Jesús hace responsable al hombre completamente, tanto por su pecado y en un sentido por el pecado de su esposa. Note cómo dice el versículo 32, pero yo os digo que el que repudia, esa palabra otra vez, repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, el hombre que abandona a su esposa sin razón alguna comete dos pecados: el pecado de menospreciar a su esposa y menospreciar el matrimonio, y el pecado de hacer pecar a su esposa. Note que aquí no dice el hombre que deja a su esposa y la esposa se casa con otro, la esposa comete adulterio. Sí, en parte lo dice, pero note cómo dice: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, él la empujó al pecado, hace que ella adultere. Aquí es donde todos decimos, qué gran responsabilidad ser hombre. Porque no solamente que yo tengo que llegar ante la presencia de Dios y dar cuentas por mi pecado, ya eso es una tarea difícil y fea, pero también yo tengo que dar cuentas por el pecado de mi esposa. No, pastor, porque cada quien sabe lo que hace. Sí, cuando tú te casaste debiste haber sabido que eso era lo que hacías. Que en el momento que nos casamos, el pecado de mi esposa no está separado de mí y yo sigo siendo responsable por mi propio pecado. Por eso, jóvenes, si quieren casar, hombres, estén preparados para el día del juicio, dar cuentas por dos almas, la tuya y la de tu esposa por lo menos. Aquí Jesús no niega que hay momentos o hay algunas excusas que pueden hacer que el divorcio sea algo justificable. ¿No sé cómo lo dice? Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Jesús está diciendo que el único momento que un hombre y una mujer se pueden separar es por causa de fornicación. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchas cosas que la Biblia no habla que también pueden ser una razón legítima de divorcio. Si un hombre golpea a su esposa, la esposa no tiene que quedarse con él. Si un hombre abusa de su esposa, la esposa no tiene que quedarse con él. El punto aquí no es darnos todos los pecados que hacen que el divorcio sea algo legítimo. El punto aquí es darnos la sabiduría para mostrarnos que todo aquel que atenta en contra del matrimonio es una persona que es digna de ser abandonada. Quizás yo nunca he adulterado, pero golpeo a mi esposa. Tiene que ser abandonado. Y es necesario aclarar esto, porque hoy en día está muy de moda defender golpeadores. Nosotros creemos en el perdón, creemos en la restauración, sí, pero si un hombre golpea a su esposa, yo creo que el Señor lo puede perdonar en la cárcel. Si un hombre golpea de como animal a sus hijos, yo creo que sus hijos lo pueden perdonar mientras él está en la cárcel. No creemos que la restauración no exista, pero creemos también que hay pecado que no se justifica.
De hecho, la razón por la que aquí el Señor describe el adulterio como un pecado, que es un pecado digno de divorcio, es porque ya antes, en Levítico 20:10, el adulterio se había descrito como un pecado digno de muerte. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos. ¿Por qué Jesús dice que en el adulterio un matrimonio se puede separar y no hay pecado? Bueno, porque la persona que comete adulterio es como si le diera muerte a su matrimonio. Es como si le diera muerte. Es como en el momento que un hombre comete adulterio, es como estar diciendo, yo estoy muerto para mi esposa. Y por eso Jesús dice, le ha dado muerte al matrimonio. Pero déjenme ser claro aquí, porque Jesús sí dice que se pueden separar, pero no dice que se tienen que separar. De hecho, más adelante dice en Mateo 19:8, cuando habla del divorcio, ¿por qué es que Dios permitió el divorcio en el pasado? Dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice Jesús, Dios en esos casos permite, pero no manda. Siempre el camino de la restauración, del perdón, va a ser mejor. Pero el punto aquí es, dice Jesús, al principio no fue así. ¿Saben cuál es el punto de Jesús con todo este tema? ¿Tú quieres saber si tú realmente defiendes el diseño de Dios para el matrimonio? Hoy en día todos decimos, cuando se trata de los homosexuales, decimos que no al matrimonio entre homosexual porque defendemos el diseño de Dios para el matrimonio. Hermano, gloria a Dios, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que Jesús está diciendo, la característica principal del que defiende el diseño de Dios para el matrimonio, ¿sabes cuál es? Fidelidad, amor y compasión. Si no hay paciencia con tu esposa, tú no defiendes el diseño original de Dios. Tú defiendes tu diseño. Si no hay fidelidad, tú no defiendes el diseño de Dios para el matrimonio. Tú defiendes tu diseño y lo que te conviene. Así que Jesús está diciendo, al principio no fue así. Al principio fue un matrimonio unido en una sola carne. Y si tú y yo defendemos y seguimos el diseño de Dios, la fidelidad y el compromiso es la mayor evidencia de eso. Por eso nota que dice el Señor Jesús, versículo 33 al 35. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. A simple vista pareciera que Jesús está cambiando de tema y está pasando de hablar del matrimonio para hablar ahora de los juramentos y está separando los dos temas. Es cierto que el tema cambia, pero al mismo tiempo es cierto que el tema está relacionado. El punto aquí es claro, la razón por la que Jesús, justo después de hablar del matrimonio, habla de los juramentos, es precisamente porque el matrimonio es el juramento o uno de los juramentos principales que se deben cuidar, porque es algo que se ha hecho en la presencia de Dios. Es decir, el punto no es que yo le juré a mi esposa que yo la iba a amar hasta el fin de mis días. Sí, hay un punto en el que yo puedo decir, pastor, cuando usted se casó le dijo a su esposa, te prometo serte fiel. Eso es parte del punto, pero el punto es que yo le prometí a Dios que yo le iba a ser fiel a mi esposa. Ahí el peso es mucho más grande. Una cosa es yo prometerle a mi esposa, te voy a amar siempre. Otra cosa es yo prometerle a Dios, Dios, voy a amar a tu hija siempre. Así que cuando se rompe un matrimonio, cuando un hombre deja de cumplir lo que prometió, el problema no es que no le está cumpliendo a su esposa lo que le prometió. El problema es que le hizo una promesa a Dios y no está cumpliéndole a Dios.
En el altar el hombre dice: Señor, te prometo amar a esta mujer hasta el último de mis días. En el momento que un hombre se divorcia sin razón alguna o por una inmadurez de su esposa, tiene que pensar que así como se paró en el altar a decirle a Dios: voy a amar a tu hija, ahora se tiene que parar ante el trono de la gloria y decir: por esta razón no me amo. Es fácil pararse en el altar y decir: Señor, la voy a amar hasta con los huesos. Otra cosa es pararse ante su trono y decir: Señor, no la amé porque no sabía cocinar. Nuestro matrimonio es tan importante porque es una promesa hecha a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón acerca de las promesas hechas a Dios? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Nuestros votos matrimoniales son tan importantes que son algo que deberíamos buscar cumplir todos los días. No es algo que deberíamos tener ahí de vez en cuando para el matrimonio, decir: mira, yo te prometí esto para el aniversario, recordarnos cada aniversario. Es algo que deberíamos tener claro porque es la promesa principal que nosotros hicimos delante de Dios, y cada palabra que salió de nuestra boca ese día, Dios la tomó muy en serio. A Él no se le olvida. Aquí Jesús está diciendo: no solamente mis discípulos tienen matrimonios saludables, sino que tienen una boca saludable y tienen una lengua saludable al punto en el que ellos siempre saben lo que están diciendo. Parece que en aquel tiempo, cuando Jesús habló estas palabras, era muy común que los fariseos juraran, hicieran juramentos sin la intención de cumplirlos. Es decir, si usted quería saber qué era lo que un fariseo no iba a hacer, usted solamente tenía que preguntarle: ¿qué vas a hacer? Y se decía: voy a ir al templo. Eso era una razón, eso era una evidencia de algo que él no iba a hacer. Parece que en aquel tiempo los fariseos se volvieron muy astutos en la manera en la que ellos hacían juramentos que nunca tenían planes de cumplir. Eran muy astutos porque parece que ellos no juraban por Dios. Sabían por Éxodo 27 que tenían prohibido utilizar el nombre de Dios en vano. Así que ellos nunca iban a decir: te juro por Dios que voy a hacer tal cosa. No, ellos eran astutos. Y ellos decían: te juro por la tierra. Porque decían: si no cumplo igual, la tierra no es mía. Así que no pasa nada. O te juro por Jerusalén, o te juro por lo que sea, te juro por el cielo. Y decían: no cumpliste, sí, pero nunca juré por Dios. Así que como no juré por Dios, no tengo que cumplir lo que digo. Por eso es que ellos decían: juro por la tierra, juro por el cielo, juro por lo que sea. Y por eso es que Jesús dice: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Así sea que ustedes no juran por Dios, ustedes no pueden hablar alejados de la presencia de Dios. Si juran por la tierra, ese es el estrado de sus pies. Dios estaba presente en la tierra cuando ustedes juraron. Si ustedes juran por Jerusalén, ahí nació el gran rey. Dios tiene un amor especial por Jerusalén, así que Dios estaba ahí presente. Si juran por su trabajo, te juro por mi trabajo, Dios te dio el trabajo. Si juras por tus hijos, Dios te dio a los hijos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: no se equivoquen, porque ustedes no pueden abrir sus labios sin estar hablando en el nombre y ante la presencia de Dios. Cualquier cosa con la que yo me comprometo, yo ya estoy comprometido delante de Dios. Si yo me comprometo por mis hijos, Dios me lo dio. Si yo me comprometo por lo que sea, Dios me lo dio. Por eso cuando alguien dice: me comprometí y no sabía lo que estaba haciendo, Dios dice: ¿lo hubieras pensado eso antes de comprometer? Porque yo sí sabía lo que tú estabas haciendo. Cuando alguien dice en su matrimonio: me casé y no sabía lo que hacía, Dios dice:
Ni modo, te casaste, yo sí sabía lo que estabas haciendo. Así que ya estás casado. En lo que sea que tú y yo nos comprometamos, estemos seguros o no estemos seguros, sepamos o no sepamos lo que estamos haciendo, el compromiso sigue siendo el mismo. La ignorancia nunca es una excusa por mi pecado. Por eso, lo que Jesús está diciendo aquí es: tengan mucho cuidado con cómo hablan, con lo que dicen. Porque cuando ustedes dicen algo, ustedes inmediatamente se vuelven presos de lo que se han comprometido. Yo tenía un profesor en el seminario que él decía, un consejo que él me decía: ten cuidado con lo que te comprometes, porque cuando te comprometes con algo, cuando le dices que sí a algo, ya le dijiste que no a todo lo demás. Es lo mismo que en el matrimonio. Cuando le dices que sí a una mujer, ya le dijiste que no a todas las mujeres del mundo. Cuando le dices que sí a un plan, vamos a ir a comer, ¿quieres venir? Sí, ya le dijiste que no a todos los otros planes que tenía. No, pero es que me habló el presidente que si mejor voy a la Casa Blanca, ya le dijiste que no, ya no tienes que decirle que sí, porque tú ya tienes un compromiso. Cuando le dices a tus hijos que vas a hacer algo, papá, vamos al parque, sí, ya le dijiste que no a todo lo que te digan los hermanos de la iglesia. No, que vamos a tener un estudio bíblico. Tú ya dijiste que no a eso. Y el punto de Jesús aquí no es no se comprometan. El punto de Jesús aquí es sean personas que cuando están hablando saben lo que están diciendo. No hablen a la ligera, porque como dice Salomón en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice Salomón, la prudencia es saber a qué se responde. Saber con qué me comprometo, saber qué es a lo que estoy comprometido, que dicho sea de paso, hermano, algo que todos deberíamos ejercitar como carácter. Si a usted alguien lo invita a algo y usted no sabe si puede o no, ¿sabe cuál es la respuesta correcta? No sé si puedo, déjeme preguntar, déjeme ver. No lo diga como excusa, ahora todo el mundo aquí va a decir, no sé si puedo a todo. Pero el punto de Jesús es el sabio, el que realmente sabe lo que está haciendo, el que realmente honra a Dios. La evidencia de que tú honras a Dios no es que no juras en su nombre. La evidencia de que tú honras a Dios no es que no juras. La evidencia que tú honras a Dios es que tú cuando te comprometes con algo, desde que te comprometes en tu corazón ya tienes toda la intención de cumplir aquello por lo que te comprometiste. No seamos estas personas de carácter débil que se comprometen con algo y en el mismo momento que se comprometen con algo ya están pensando en excusas para no cumplir. Dice que sí por compromiso, pero ya vamos a la tienda, sí, pero en el momento ya está pensando, ¿qué le digo para no ir? Eso es un pecado que deshonra al Señor. Y Jesús dice, no traten de tapar sus pecados con juramentos. Te juro que sí iba a hacerlo, pero dice Jesús, no lo hagan. No lo hagan porque están añadiéndole pecado al pecado. La persona más prudente, hermano, escúchame bien, para Jesús la persona más prudente no es la que se compromete con todo, es la que sabe con qué comprometerse. La persona prudente sabe a qué decirle no y a qué decirle sí. Y sabe decirle que no a alguien aunque se vaya a enojar, y sabe decirle que sí a alguien aunque se vaya a enojar también. Entonces, una señal de que estamos madurando, ¿sabes cuál es? Que no queremos ofender a nadie, pero no nos comprometemos por cosas solamente para que la gente nos ofenda. Si a usted lo invitan a algún lugar y usted dice, voy a ir, solo para que no se ofenda, eso es una señal de que estás teniéndole temor al hombre y no a Dios. Y en el momento que te comprometiste con eso, te dijiste que no a muchas cosas más importantes posiblemente. Por eso es que note que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede.
Dice Jesús, mis discípulos no tienen necesidad de estar jurando nada. ¿Sabes por qué? Porque mis discípulos tienen palabra. Cuando dicen que sí, es porque planean hacerlo. Cuando dicen sí lo voy a hacer, es porque de corazón ya tienen no solamente la palabra, sino el corazón empeñado. Hermano, como cristianos, tenemos a un Dios que nos salvó por cumplir su palabra. Y lo mínimo que se espera es que seamos un pueblo que busca cumplir su palabra. Cuando hablamos, se espera de nosotros que tengamos la congruencia de tener al Dios que habla y hace, y ser un pueblo que habla y hace, o mejor no habla si sabe que no va a hacer. Por eso aquí Jesús dice, no se engañen. Ustedes no lo pueden controlar todo, no pueden jurar ni por su cabeza, porque no controlan lo que hay en su cabeza, no controlan si les salen canas, no controlan si se les cae el pelo. Todas esas cosas dependen de Dios. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, cuando hablen, asegúrense de amar la verdad hasta el punto de que cuando se comprometen, están comprometiéndose con aquellos que están dispuestos a hacer. Santiago mismo, hablando de esto, cuando habla de personas que hacen planes por todos lados, dice que hay de aquellos que dicen, en un día iremos y traficaremos y venderemos y haremos esto y haremos lo otro. Dice Santiago en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿me comprometo o no me comprometo? Dice Santiago, comprométete sabiendo que tus planes pueden cambiar. Pero cuando tus planes cambien, cuando te comprometas, cuando digas que vas a hacer algo, asegúrate de que sea Dios el que cambie los planes, no tú. Es decir, si usted se compromete para ir a donde sea, asegúrese que si no va es porque se enfermó, porque Dios quiso que se enfermara, no porque usted se hizo un enfermo. Asegúrese de amar la verdad hasta ese punto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no amamos la verdad en esos pequeños detalles, no la vamos a amar cuando sea una verdad más grande. Si yo no amo la verdad lo suficiente para cumplir las cosas pequeñas que yo prometo, yo no puedo no se me puede confiar las cosas grandes. Santiago dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Como cristianos de corazón nos comprometemos, como cristianos con integridad nos comprometemos, pero como cristianos al mismo tiempo con humildad dependemos. Si yo me comprometo a algo y no puedo, no pude porque Dios me lo permitió. Y está bien. Si yo me comprometo a algo y puedo y no lo hago, no pude, no porque Dios no lo permitió, sino porque yo soy responsable que no quiere actuar con integridad. Déjame terminar con esto. Note cómo termina el Señor Jesucristo. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Jesús está diciendo, la característica de mis discípulos es que no tienen que jurar para hacer lo que dicen que van a hacer. Simplemente con hablar ya se comprometieron y ya están dispuestos a hacer aquello con lo que se comprometieron. Esa es la característica principal de los discípulos. Pero la razón por la que dice lo que es más de esto, de mal procede, es porque es como si Jesús dijese, el que tiene muchas ganas de jurar que va a hacer algo, tiene muchas ganas de mentir. ¿Qué tan poca credibilidad tiene que tener mi palabra para decir, te juro por mi hijo que voy a hacer algo? Si tu palabra fuese confiable, no tendrías que jurar por nadie, dice Jesús. ¿Qué tan poca credibilidad tiene que tener una persona para decir, te juro por la tierra? Y dice Jesús, si tu palabra fuera algo creíble, no tendrías que jurar por nada. La gente sabría que cuando tú hablas, hablas en serio. El que tiene muchas ganas de jurar, tiene muchas ganas de mentir. Por eso cuando alguien dice, te juro que esto y que lo otro, te lo juro por mi mamá, inmediatamente yo no le creo. Pobre señora, a ver si no se muere. Pero si tuviese compromiso con la verdad, no tendría que jurar por nada.
lo que está diciendo Jesús. Lo que es más de esto, de mal procede. Está diciendo, el que habla cosas que no va a cumplir y jura, está hablando el idioma de Satanás, porque Satanás es mentiroso desde el principio. Juan 8:44, cuando Satanás habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás oye la verdad, le encanta comprometerse para después fallar. Satanás le encanta decir que va a hacer algo para hacer todo lo contrario. Cuando nosotros hacemos eso, estamos hablando el idioma de Satanás. Jóvenes, cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes le dicen a sus padres que van a hacer algo y no lo hacen, lo único que están haciendo es alimentar un corazón lleno del infierno y una lengua que está plagada del idioma de Satanás. No están pecando contra sus padres, están pecando contra Dios. Así que si no lo han hecho, crean en Él, porque aún de esas cosas tendrán que dar cuentas a Dios. Crean en el Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado con claridad a través de tu palabra, a través de tu Hijo, y nos has mostrado el gran regalo que nos has dado en el matrimonio. Y por ello te damos gracias, Señor, porque nuestros matrimonios son tuyos, te pertenecen a ti. Tú los creaste para tu gloria. Pero te pedimos también que nos des la humildad para amarte a ti y de esa manera poder amar a nuestras esposas, que las esposas puedan amar a sus esposos. Y honrarte sabiendo que como hombres un día daremos cuenta por nuestra alma y por el alma que tú pusiste a nuestro cuidado cuando nos diste una esposa. En Cristo Jesús. Amén.